El fin de semana que el oficialismo, que el bloque oficialista trabaja sobre un proyecto de ley para que tenga un gravamen en las grandes fortunas de nuestro país. Vamos a saludar en instantes nada más a Carlos Heller. Abro el juego aquí para saber si quieren titular, si quieren decir algo al respecto, como para empezar luego a ir a las precisiones con quien está redactando dicho proyecto. Sí, bueno, por ejemplo, Angela Merkel, la titular de primer ministro de Alemania, le dijo a Alberto Fernández en una comunicación, lo contó Alberto Fernández, ¿por qué en Argentina los ricos pagan tan pocos impuestos? ¿No? Porque la presión tributaria que hay sobre las grandes fortunas o los sectores adinerados en Europa, por ejemplo en Alemania, es muy superior a lo que se paga acá. Ya pagan, por ejemplo, 45% de impuesto a las ganancias, las grandes fortunas. Aquí 35, sí. Sí, bueno, se habló en estos días, en rigor eran dos proyectos, ahora parece que va a ser solo uno, porque había un proyecto dando vueltas del sindicalismo, era hecho por Hugo Yasky y otros dirigentes, diputados que responden al sindicalismo, ¿no? Y este proyecto lo retiraron y quedaría solo el proyecto que está elaborando Carlos Heller con Máximo Kirchner. Hubo dudas porque lo primero que se habló del proyecto, y ahora se lo vamos a preguntar a Heller, era que apuntaba a cobrarles un impuesto a aquellos que habían blanqueado capitales en el blanqueo de 2017. Después pareció haber una marcha atrás con esto y ahora no sería tan así, sería para las grandes fortunas, pero dejaría exentos a quienes participaron del blanqueo. Bueno, esa es una de las dudas que hoy estaba dando vueltas respecto a esta iniciativa. Muy bien, allí están los temas planteados. Carlos Heller, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Cuéntenos de a poco lo que seguramente habrá escuchado para que nosotros primero sepamos qué es lo que hay que descartar y en segundo lugar sepamos qué es lo que quieren presentar. En primer lugar, ayer hasta incluso se ha viralizado, como si fuese la carátula de dicho proyecto, que aquí Lucía Isikoff cuenta que no es el proyecto en el que están trabajando ustedes, que hablaba de aquellos que tienen bienes por una cifra, esa cifra o más de 10 millones de pesos. ¿Eso es lo que les interesa a ustedes o no? No, pero a ver, el Parlamento es un cuerpo integrado por muchísima gente y en función de eso es posible que haya diputados o diputadas que presentan proyectos. Claro. Pero nadie le puede quitar ese derecho. Pero el proyecto que está trabajando el bloque, que es el presidente del bloque me encomendó a mí, que yo estoy elaborando, no tiene nada que ver con este proyecto que además fue retirado rápidamente, es decir, que no hay dos proyectos. Claro. Hay un solo proyecto que desde el momento que yo me puse a trabajar, por empezar, traté de bajar de las expectativas en varias cosas. Una, el tiempo. Yo dije que esperaba que hacia fines de la semana que viene iba a estar en condiciones de presentar este proyecto, porque hacen falta bases de datos. Si no, uno tira números, citas, cosas que no tiene toda la certeza de que estén bien. Y construir bases de datos no es una cosa tan sencilla, porque se habla, hay cifras que circulan, pero yo para preparar un proyecto necesito precisiones y en eso estoy trabajando. Y recibo todos los aportes y colaboraciones de distintos sectores. Están trabajando muchos diputados y diputadas de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Finanzas. Yo no quiero ser el dueño del proyecto, sino uno que ayuda a la construcción. El proyecto cuando esté será el proyecto del bloque y el bloque los llevará adelante los procesos de tratamiento legislativo. Una corrección. Ni estaba apuntado al blanqueo, ni excluye a quienes blanquearon, porque el enfoque con el que estamos trabajando tiene que ver con los patrimonios. Y entonces, cuando pongamos una raya que diga los que tienen un patrimonio de acá para arriba, el tema no va a pasar por si es producto del blanqueo o es plata que tenía declarada Está antes. bien, entendido. También estamos trabajando... Perdón, Carlos. Con ¿Y esa raya está establecida o está pensada hoy? No está, no, porque yo para poner la raya tengo que tener las bases de datos. Sin base de datos uno empieza a tirar números y yo quiero ser notable todo lo cuidadoso que hay que ser para no tirar números.
Pero lo que está claro es que el proyecto en el que estamos trabajando no es un proyecto que va a afectar ni a la clase media, ni al que tiene un departamento de 2 o 3 ambientes, ni nada por el estilo. Estamos hablando de grandes patrimonios, estamos hablando de grandes conglomerados económicos, estamos hablando de grandes riquezas, de grandes ganancias. Y eso es lo que tenemos que construir, esta base de datos que nos permita establecer parámetros a través de alícuotas que pueden ser variables según tramos de patrimonios o ganancias, para buscar un número que además sea un aporte significativo, porque esto no es una acción persecutoria contra nadie, sino que es una acción destinada a buscar recursos en una emergencia gravísima como la que tiene la Argentina. Carlos, quiere hacerle, sobre lo que acaba de decir, quiere hacerle una pregunta sobre algún detalle de David Cufré. Sí, cómo no. Buenas noches, Carlos. ¿Va a ser, David? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Va a ser un impuesto por única vez o va a ser algo que va a quedar para siempre en la Argentina? El proyecto con el que nosotros estamos trabajando es un proyecto no solo por única vez, sino con afectación determinada para lo que se tiene que gastar. Es decir, algo que está directamente vinculado al tema de esta emergencia. Hay otras propuestas en el mundo, vos creo que yo te lo he escuchado decir, en Europa se está hablando de un impuesto a la riqueza por 10 años para compensar el quebranto de las economías y de los estados alrededor de lo que va a dejar como secuela la pandemia. Pero eso, en definitiva, lo terminará definiendo el proceso del tratamiento parlamentario. El proyecto con el que yo estoy trabajando, por lo menos en su punto de arranque, es un proyecto que tiene que ver con un impuesto extraordinario para generar un recurso extraordinario que permita que el Estado pueda tener para comprar elementos imprescindibles. Porque todo el mundo habla de que hace falta camas, que hacen falta respiradores, que hace falta barbijos, que hay que llevar comida a los sectores carenciados para que además no tengan que salir a buscar comida y eso aumente la exposición respecto de la pandemia. Es decir, esa es la idea del proyecto, porque Carlos, no se puede hacer la lista de los reclamos, de las necesidades, y no estar al mismo tiempo hablando de los recursos para poderlas atender. Está claro. Carlos, esa es la búsqueda de nuestro proyecto. Le hago la última para no demorarlo más después de un día arduo. No está clara la raya que va a establecer a partir de qué fortuna va a incluir este impuesto. ¿Sí está clara la alícuota? ¿Sí está claro el impuesto, el porcentaje? No, porque esto es como lo que explicó el otro día el ministro Guzmán, sí, cuando hablaba de la deuda y la negociación de la deuda. Según la magnitud de la quita, de la baja de los intereses, tiene que ver con cómo se va configurando lo que el país necesita, que es el resultado neto. Entonces, una vez dice hay que hacer una quita del 80%. Sí. Otro dice, no, mirá, es mejor 5 años de gracia, claro, una quita más chica y una baja de la tasa. Sí. Y eso termina dando un valor efectivo, valor presente, para decirlo en un término técnico, que es a lo que el país está apuntando, es decir, llegar a un endeudamiento sostenible, que permita que el país sea viable en esas condiciones. En ese caso, cuando yo tenga la base imponible, voy a jugar con distintas alícuotas, que además puede que no sea una alícuota única, porque puede ser que dividamos en tramos, y digamos, entre tanto y tanto está la alícuota, de acá para arriba un poquito más, de acá para más arriba otro poquito más. Pero lo que tiene que quedar claro, es que esto va a ser un tributo para muy poca gente. Es un tributo que lo estamos pensando, vuelvo a repetir, para las grandes riquezas, ya sea de personas o de empresas. Nuestro Código Civil define 2 personas, personas humanas y personas jurídicas. Yo diría que el proyecto que estamos tratando de armar apunta a la riqueza de las personas humanas y jurídicas de
pero en el tramo superior de esa riqueza. Y entonces la inmensa mayoría de las personas y de las empresas van a quedar fuera de este tributo. Muy bien. Pero seguramente si lo logramos apuntar bien, vamos a generar una masa de recursos importantes que va a ser un alivio significativo para el presupuesto de la nación para atender estas acuciantes necesidades que hoy tiene el país. Y cuando lo tenga claro volveremos a llamarlos. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento y a la orden. De Carlos Heller, si a ustedes les queda algo. Sí, una sola cosa. Recordemos que Paolo Roca tiene 8.000 millones de dólares, ¿no? Lo veíamos la semana pasada. Para él seguramente este impuesto va a tener una carga. Ahora sí a la síntesis de noticias.